¿Qué es una LCT? Bueno, eso es una lesión cerebral traumática. Corresponde a cualquier evento traumático contuso, penetrante, que genera lesión de cerebro y que empieza a manifestarse con signos y síntomas que pueden ser explorados desde el área prehospitalaria. Bien, es verdad que en las lesiones cerebrales traumáticas es poco el tratamiento prehospitalario que podemos entregar, pero sí podemos hacer un triage y una evaluación bien interesante que le va a servir al clínico para orientar el diagnóstico y la terapia. Y esto es porque la lesión cerebral traumática se asocia con la hipertensión intracraniana, ya que el cerebro se inflama y queda contenido en una bóveda rígida que es el cráneo. Entonces aumenta la presión dentro del cerebro. Y una manera fácil de examinar esto es por medio de un buen examen de los ojos o un examen oftalmológico. Y eso es porque los ojos, en su parte posterior, tienen el nervio óptico que conecta directamente el ojo con el cerebro que está lesionado. Además, el ojo por dentro es transparente, entonces nos permite ver este nervio óptico. El nervio óptico es el segundo par craneal de los 12 pares craneales que comandan todo nuestro sistema. Entonces el nervio óptico es el segundo de ellos y es una vía aferente, o sea, es una vía que permite la entrada de estímulos al cerebro, y estos estímulos pueden ser luz o puede ser la proximidad. Esto en el fondo se transmite a través de la vía óptica, que comienza en el nervio óptico, pero se extiende hasta la porción más dorsal o posterior del cerebro. Bien, si nosotros imaginamos ahora un esquema donde se ve el ojo derecho y el ojo izquierdo por delante, y a medida que vamos bajando el dibujo, es como si fuéramos yendo hacia la parte trasera del cerebro, vemos que después de los ojos la vía óptica se empieza a separar con una porción que sigue por el mismo lado derecho o izquierdo y una porción de la vía óptica que se cruza de la derecha hacia la izquierda. Esto es para transmitir la información a ambos lados del cerebro y luego se extiende pasando por el lóbulo temporal y parietal hasta el lóbulo occipital en la corteza visual que está en la parte trasera del cerebro. Entonces la vía óptica efectivamente recorre todo el encéfalo, recorre completamente el cerebro desde adelante hacia atrás. Así cualquier lesión del cerebro se puede manifestar a través de los ojos. Y esto comienza en la papila óptica que está en la retina, en el fondo de ojo, de tanto del ojo derecho como izquierdo, y luego se continúa con la porción directamente del nervio óptico, que se extiende desde el ojo hasta llegar al quiasma en la porción intracerebral. El quiasma óptico es donde se empieza a cruzar la información de derecha a izquierda. Luego del quiasma está el tracto óptico, que ya trae la información de ambos ojos, y la neurona que trae esta información viene desde el ojo hasta el cuerpo geniculado, que es una porción en la cual el camino empieza a recorrer una neurona diferente, la tercera neurona. Luego del cuerpo geniculado, ya haciendo sinapsis, la señal se transmite a través de las radiaciones ópticas que se abren como un abanico recorriendo el cerebro de arriba a abajo y hacia atrás hasta llegar a la corteza visual que está en el lóbulo occipital. Entonces, cualquier lesión que ocurra tanto en la papila, en el nervio, en el quiasma, en el tracto, en el cuerpo geniculado, en las radiaciones o en la corteza, va a tener signos específicos que vamos a poder ver a través de un examen oftalmológico, asociado, recordemos, a la lesión traumática con hipertensión intracraneal. Cualquier defecto de la vía óptica va a manifestarse en general como un defecto de campo visual. El campo visual es toda la zona que nosotros podemos ver cuando estamos con la vista fija en un punto. O sea, si nosotros estamos mirando derecho al computador, igual sabemos lo que está pasando alrededor sin que tengamos que mirar. Y eso es el campo visual. Y el campo visual puede considerar hacia arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Entonces, cada campo visual se puede dividir en cuadrantes. En las lesiones de papila, en el fondo lo que tenemos es una lesión del nervio óptico en su comienzo. Y se manifiestan habitualmente con un aumento de mancha ciega, que en el fondo es producto de una inflamación de la papila óptica. Y esto puede ser por una fractura que aplasta el nervio
o también podría ser por un tumor, por ejemplo, que hasta el nervio óptico por detrás del ojo. Ya cuando estamos lesionando directamente el nervio por un accidente automovilístico, una lesión de caída, etcétera, y este nervio óptico se aplasta o se corta, se elimina todo el estímulo visual del lado de la lesión, o sea, el ojo directamente deja de ver. A pesar de que el ojo pueda estar sano, pero si el nervio óptico se lesionó, tanto desde la papila hasta la porción intracerebral, lo que encontramos es una anopsia monocular, o sea, un ojo completamente ciego. Cuando llegamos al quiasma, recordemos que esa es la porción en la cual se empieza a cruzar la información de un ojo respecto al otro. Entonces, si tenemos una lesión quiasmática, vamos a tener ya lesiones de ambos ojos, pero en la mitad del campo visual. Y eso se llama hemianopsia y es heterónima cuando es las dos mitades de afuera o las dos mitades de adentro. Luego del quiasma, en el tracto óptico, la información ya viene complementada derecha-izquierda. Entonces también vamos a tener hemianopsias, pero en este caso van a ser hemianopsias homónimas, o de los dos campos derechos o los dos campos izquierdos. Esto se evalúa con un examen que se llama campimetría y no es prehospitalario, pero lo comentamos en este video para que ustedes sepan cuál es la relevancia de que nosotros pesquisemos adecuadamente a un paciente con lesión cerebral traumática. Cuando ya nos extendemos más allá del tracto óptico, vamos a llegar hacia el cuerpo geniculado, que es la zona en la cual se conecta la sinapsis de la segunda neurona con la tercera neurona. Y en el campo visual, habitualmente lo que encontramos es una lesión parecida a una hemianopsia homónima, pero donde el área macular o el área central de la visión puede verse afectado. En ocasiones ocurre una hemianopsia con respeto macular y en otras ocasiones una hemianopsia sin respeto macular, que técnicamente lo que deberíamos llamar es un defecto en dedo de guante. Esto es muy específico, no lo vamos a profundizar, solamente es para complementar todos los defectos campimétricos en toda la vía óptica. Ya en las radiaciones, como la vía óptica se extiende ahora tomando el lóbulo temporal y parietal, tomamos alturas, entonces hay defectos altitudinales que pueden ser como las hemianopsias, pero solamente el cuadrante de arriba o el de abajo, y esto se llama cuadrantopsia. Finalmente, llegando ya a la corteza occipital, en el lóbulo occipital podríamos tener lesiones que afecten solamente la punta del lóbulo occipital, como por ejemplo en una caída donde el golpe es en la nuca, y eso literalmente lo que hace es matar todas las células que traen la información del centro de los campos visuales, pero como ya la información se cruzó de derecha a izquierda, el defecto es bilateral en lo que llamamos un escotoma central bilateral. Esto entonces nos permite identificar claramente dónde ocurre la lesión, pero en el prehospitalario no tenemos un campímetro. Entonces nosotros nos podemos basar en la agudeza visual, o sea, en saber si el paciente ve o no ve y cuánto es lo que logra ver con cada uno de sus ojos. Si además nosotros nos entrenamos para poder hacer un buen examen de fondo de ojo, podríamos ver la lesión en un defecto o con signos clínicos de la papila, que se va a complementar perfectamente con los defectos de campo visual, pero además podemos incluir nosotros el examen del reflejo fotomotor. O sea que midiendo la cantidad de visión, el campo de visión, un buen examen clínico de la papila en el fondo de ojo y la evaluación de las pupilas, nosotros ya podemos orientar el diagnóstico de la lesión cerebral traumática. Es interesante conocer la anatomía de la vía óptica, porque además de la distribución de las fibras nerviosas que se expuso previamente, nosotros tenemos que saber que la vía de las pupilas, o sea, la vía de la pupila que hace que la pupila sea grande o sea chica, recorre la vía óptica desde la papila, pero no llega hasta el lóbulo occipital. Termina su recorrido antes que el resto de la vía óptica. Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones que afectan a la pupila, sabemos que el defecto puede haber ocurrido entre la papila óptica y los 2/3 anteriores del tracto óptico, porque la vía pupilar, o sea, de la pupila, llega solamente hasta los 2/3 anteriores del tracto óptico.
Así, si un paciente tiene una lesión cerebral traumática con defecto pupilar, vamos a saber que la lesión ocurrió entre el nervio y los 2 tercios anteriores del tracto óptico. Si no hay defecto pupilar, pero si hay defecto campimétrico, vamos a decir que la lesión está en el tercio posterior del tracto óptico hasta la corteza visual. El reflejo fotomotor es al que nosotros realizamos cuando con una luz estimulamos los ojos para ver si es que la pupila se agranda o no se agranda, o si se achica o no se achica. Y eso es porque la pupila responde por la vía eferente, o sea, genera una respuesta a un estímulo. Y la vía eferente pupilar corresponde a la que está comandada por el tercer par craneal. Este tercer par craneal tiene una doble vía, una parasimpática y una simpática. Pero la que generalmente nosotros evaluamos es la parasimpática. No vamos a profundizar tanto en neurooftalmología, pero sí son conceptos que hay que mencionar para que quienes quieran profundizar tengan una guía de estudio más o menos. El reflejo fotomotor se divide tanto en su respuesta directa como consensual. Y sirve para ver si es que las pupilas son iguales, o sea, isocóricas, o si las pupilas son diferentes, es decir, anisocóricas. Lo esperado es la isocoria, o sea, las pupilas debieran ser siempre iguales. Lo que no debe ocurrir es la anisocoria, cuando las pupilas son diferentes. Y en la anisocoria lo que hay que investigar es si acaso el defecto es la miosis, o sea, la pupila está más chica de lo que debería ser, o si es la midriasis, es decir, la pupila es más grande de lo que debería ser. Para evaluar esto, nosotros nos valemos del estímulo luminoso. Recordemos que la vía óptica es aferente y responde a estímulos, o sea, se estimula, ¿cierto?, con factores fotolumínicos y genera una respuesta eferente pupilar. Si nosotros iluminamos, por ejemplo, el ojo derecho, sabemos que la luz está entrando, o sea, que la vía aferente está correcta, cuando el mismo ojo responde con su pupila achicándola, o sea, generando una miosis. Así entonces el reflejo fotomotor directo es cuando yo estimulo el ojo derecho y responde el ojo derecho, pero además yo tengo que esperar que el ojo izquierdo, aunque yo no lo esté estimulando, también responda. Así, si ilumino el ojo derecho y el ojo derecho hace una miosis, yo sé que la vía aferente del ojo derecho está correcta, y si además, o sea, responde el ojo derecho, es eferente, está correcta, y si además el ojo izquierdo también responde, sé que la eferente del ojo izquierdo también está funcionando. Si ahora yo ilumino el ojo izquierdo y hay respuesta, quiere decir que la vía aferente del ojo izquierdo está funcionando. Si se achica la pupila del ojo izquierdo, sé que la vía eferente del ojo izquierdo está funcionando de manera directa. Y si además el ojo derecho también responde, aunque yo no lo esté iluminando, pero también responde el ojo derecho, quiere decir que su vía eferente también está funcionando de manera consensual. Entonces el reflejo fotomotor considera un estímulo aferente con una respuesta eferente que puede ser directa y además debe ser consensual. Pongámonos el caso de un paciente que nosotros encontramos con una lesión cerebral traumática, iluminamos el ojo derecho y al presentar el estímulo lumínico vemos que ese mismo ojo derecho responde con una pupila pequeñita, pero vemos que el ojo izquierdo queda con la pupila grande. Posteriormente, siguiendo el protocolo del examen de reflejo fotomotor, yo sé que no me basta solo con iluminar el ojo derecho, paso ahora a iluminar el ojo izquierdo, por tanto cambio de lado el estímulo lumínico, ilumino el ojo izquierdo y lo que tengo es que la pupila del ojo izquierdo se mantiene grande y la pupila del ojo derecho también está grande. En este caso, ¿qué tipo de defecto tendríamos? Pueden dejar los comentarios porque voy a leer sus respuestas.